Y entonces en una iglesia, ¿cómo sabemos que está Dios? Yo se lo he enseñado aquí a la iglesia. ¿Cómo sabemos que Dios está en medio nuestro? Si nos amamos los unos a los otros. Si acá hay amor y tú amas a tu hermano, si nos amamos y nos aceptamos tal cual como somos, entonces está Dios y el amor de Dios se ha manifestado en nuestros corazones. Porque el hablar en lenguas, eso es un don del Espíritu Santo y eso puede ser instantáneo. Usted hoy no habla en lenguas, pero el Espíritu viene sobre ti, te toma y puedes hablar en lenguas. Que haya profecía, eso es instantáneo. Hace parte de los dones de inspiración. Hay 3 dones de inspiración. Son 9. Eso ya lo enseñamos acá en la iglesia. Que hay de los 9 dones del Espíritu Santo, que son palabras de sabiduría, palabras de ciencia, profecía, fe, milagros. A ver, se les olvidó ya. ¿Ah? Discernimiento de espíritu, sí. Se les olvidó. A ver, son 9. Otra vez. Eso lo enseñamos ya acá el año pasado. Vamos a tener que repetir esa clase. Los dones espirituales. Enseñamos que son 9 y que están divididos en 3 grupos. 3 son dones de inspiración, 3 son dones de poder y 3 son dones de revelación. Dijimos que los dones de revelación era palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. ¿Se llaman dones de qué? De revelación. Y explicamos cada uno, Hablamos de los dones de inspiración. Son inspirados por el Espíritu Santo, que son profecía, hablar en lenguas y la interpretación de las lenguas. Y hablamos de los dones de poder, que son fe, sanidades y milagros. Ahí están los dones del Espíritu Santo. Pero usted puede tener todo eso y si no tiene amor, si todavía le cae mal su vecino, si todavía le cae el compañero de trabajo como una patada en el estómago a medianoche, si todavía le cae mal el hermano, ese hermanito que va a la iglesia, sí, ese, me cae mal. ¿Se acuerda? Una hermana que me dijo, hermano pastor, la hermana fulana de tal, me cae mal. Y yo le pregunté, ¿y por qué? Y me dijo, no sé, pero me cae mal. Hay algo en ella. ¿Qué cosa? Le dije, eso no está bien. Tiene que amarla. El domingo pasado hablamos que Dios escogió a David y dice la Biblia, testifica que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y cómo es un hombre conforme al corazón? ¿Cómo es una mujer conforme al corazón de Dios? Usted se imaginará, tiene que ser un hombre de oración, un hombre de ayuno, un hombre que se congregue, un hombre de vigilia. Mire, todo eso es consecuente, pero lo principal es que sea un hombre y una mujer que tenga un corazón lleno de amor, que ame al prójimo como a sí mismo. Un cristiano que vivía frente a mi casa hace muchos años, un día, hermano, lo vi yo, iba pasando un perrito que llegó a su casa buscando comida y el hombre salió con rabia y pateó el perro, cayó en la mitad de la calle, el perrito. ¿Será que hay un corazón lleno de amor, hermano? No. Cuando usted tiene un corazón lleno de amor, usted ama hasta los animales. No maltrata a un animal, un gatico, un perro, y si se acerca a buscar comida, pues si tiene le da y si no, pues le dice que se haga a un lado, pero no lo maltrata. Un hombre conforme al corazón de Dios. Va por la calle y ve una anciana que va cruzando el semáforo y es una avenida donde van los carros así. Un hombre conforme al corazón de Dios va y ayuda a esa anciana a pasar la calle. Momento. Son pequeñas cosas, hermanos. Pero si en el mundo hubieran hombres y mujeres conforme al corazón de Dios,
el mundo no estaría como está hoy, lleno de odio, de violencia. Si se pusiera en práctica lo que dice la palabra, ama a tu prójimo. ¿Cuántos mandamientos hay? 10. Y ordenanzas, miren, en el Antiguo Testamento hay 613 leyes. Si usted quiere guardar el Antiguo Testamento, son 613 leyes que tiene que guardar. Y a Jesús le preguntaron, Señor, ¿cuál es el primer y grande mandamiento? El Señor Jesús dijo, es este: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo, dice Jesús, es semejante. El segundo dice, amarás también a tu prójimo como a ti mismo. O sea, lo que Jesús enseñó es que el verdadero amor se manifiesta en forma triangular. Yo amo a Dios y porque amo a Dios, amo a mi prójimo. ¿Sí ve el triángulo? Yo amo a Dios y como amo a Dios, también amo a mi prójimo. Y ahí está el triángulo del perfecto amor. Y por eso Jesús dijo, en estos dos mandamientos se resume toda la ley. Él dijo, el que guarda estos dos mandamientos, guarda toda la ley. Porque los otros mandamientos, no robarás, no matarás. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, no le vas a robar. O a usted le gusta que le roben, entonces usted tampoco se lo va a hacer al prójimo. No lo va a matar. No va a atentar contra su vida. No le va a hacer lo que a usted no le gusta. No le va a echar la basura al vecino para usted no recogerla, porque a usted tampoco le gusta que se lo hagan. Hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Primera de Corintios 10:1. Dice la palabra del Señor. Hoy tenemos bautismos. Arriba la mano de los hermanos que van a pasar a las aguas del bautismo. A ver, Linet, Elvia, Vilma, Sonia, Jessica, María José, José Alejandro, está arriba, Dairo, Giovanina, 9, gloria al Señor. ¿Me faltó alguno? No, esos son todos. Los otros que faltan hoy se van a animar para bautizarlos el otro domingo. Elena, gloria al Señor. Primera de Corintios 10:1, mire, Dios bautizó a todo el pueblo de Israel. ¿Sabía usted eso? En el Antiguo Testamento. Y lo dice aquí el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Corintios, que Dios, todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir. Eso lo dice Hebreos capítulo 10, versículo 1. Dice que la ley era una sombra de lo que había de venir. No era la imagen misma de las cosas, pero era una sombra, es decir, era una tipología, era una silueta. Dios hizo con Israel lo que luego iba a hacer con el mundo entero. Dios le reveló a Israel, por ejemplo, y eso lo explicamos acá también, y el que se perdió esa enseñanza está en YouTube, se llama el Cordero Pascual. Dios le enseñó a Israel que cuando alguien pecara, para redimir ese pecado, debía coger un cordero perfecto, matarlo, luego de poner sus manos sobre la cabeza del cordero, para que sus pecados pasaran al cordero y la inocencia del animal pasara al pecador. Luego de esa oración, el animal quedaba siendo ahora culpable y el ser humano que era culpable ahora quedaba siendo inocente. Mataba el cordero y ese sacrificio a Dios por el pecado agradaba a Dios porque hubo derramamiento de sangre. Le dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Por eso el pecado es una cosa tan horrorosa que implica muerte para que haya perdón. O no se puede jugar con el pecado. El pecado es una cosa tan horrorosa que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que morir en una cruz, derramar hasta la última gota de sangre para lograr la redención humana con sangre divina. Y así como esa similitud Dios le reveló a Israel que había que coger un cordero, porque al pasar de los tiempos Dios proveería un cordero por toda la humanidad, y ese cordero es Cristo Jesús, el cordero inmolado que murió en la cruz
y derramó hasta la última gota de sangre. No quedó sangre en su cuerpo. Lo último que salió fue sangre y agua, ya no tenía más sangre. Y luego salió agua. Gloria al Señor. Y en algo que ocurrió con Israel, porque Dios lo haría con la iglesia, es el bautismo. Dios dijo, necesito bautizar a esta gente. ¿Sabe qué hizo? Los llevó al Mar Rojo. Abrió el mar por la mitad y los hizo a todos pasar. Pastor, pero no se mojaron, pero quedaron sumergidos. Es decir, la altura del mar quedó por encima de sus cabezas, ¿comprende? Esto era una sombra, diga conmigo, era una sombra. Eso es una tipología en la teología, era una tipología de lo que había de venir. Y mire cómo dice Pablo en 1 Corintios 10:1, porque no quiero, hermanos, de casa de vida, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Eso era durante el día que Dios ponía una nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, y la roca sigue siendo Cristo. Lo que Pablo está diciendo a la iglesia es, miren, esto que aconteció con Israel era una tipología de lo que había de venir. Durante el día el sol era candente, ellos atravesaban un desierto, Dios colocaba una nube para guiarlos. Y a través de la nube era tipo de la dirección de Dios durante el día. Hacia donde se dirigía la nube, hacia allá se dirigían ellos. En la noche Dios ponía una columna de fuego, porque en la noche salían las serpientes. La columna de fuego, si en la noche la columna de fuego se movía, Israel avanzaba. Si no se movía la columna de fuego, ellos se quedaban. En el Nuevo Testamento, eso era un tipo de lo que había de venir. Porque hoy la dirección de Dios está a través de su palabra. Y dice el libro de los Salmos, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Hacia dónde debes dirigir tus pasos? Hacia lo que diga la palabra. Hoy la palabra es esa antorcha, es esa columna de fuego que te indica por dónde debes andar. Era una tipología. Y lo que enseña Pablo respecto al bautismo dice, todos fueron bautizados en el mar. ¿Cómo así que todos fueron bautizados? Era una tipología. Ellos atravesaron el mar. Dios abrió camino. Y cuando se abrió el mar y ellos atravesaron, el agua quedó arriba, pasaron en seco. Y todos fueron bautizados porque Dios estaba mostrando desde el Antiguo Testamento que es necesario que todos sean bautizados. Y el bautismo, que es una ceremonia que vamos a realizar ahorita, es, número uno, un mandato de Cristo. Es un mandato de Dios. ¿Por qué nos bautizamos los cristianos? ¿Se ha preguntado eso? Porque es un capricho del pastor. A él le gusta estar bautizando a la gente. ¿Por qué nos bautizamos los cristianos? Porque es un mandato de Cristo. Él dijo, Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y bautizándolos, nos mandó a bautizar. Es una ordenanza, lo mismo que la Santa Cena. ¿Por qué participamos del servicio de Santa Cena en la iglesia? Porque Jesús lo instituyó y lo mandó, y él dijo, haced esto en memoria de mí. Y un discípulo verdadero es obediente a su maestro, no es desobediente. Entonces lo que el Señor nos ha mandado, nosotros lo hacemos con obediencia. Dijo, y bautizándolo. ¿Y cómo? Reveló la fórmula bautismal. Dijo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula. Por eso cuando un cristiano se bautiza, debe ser mencionada la fórmula bautismal que enseñó Cristo, que es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay una iglesia acá en Colombia, la Iglesia Pentecostal Unida, que bautiza a las personas solo en el nombre de Jesús. No menciona al Padre ni al Espíritu Santo. Ellos dicen, porque en el libro de Hechos se encuentra que Pedro, cuando bautizó a los judíos,
Dice, y los mandó a bautizarse en el nombre de Jesús. Y en otro pasaje dice, y fueron bautizados en el nombre del Señor. Y por esto omiten el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Eso es un error. ¿Por qué? Porque en el original griego que fue escrito el Nuevo Testamento, cuando la Biblia dice que les mandó a bautizarse en el nombre del Señor, en el original griego significa en la autoridad del Señor. ¿Y cuál fue la autoridad del Señor? La que Él enseñó, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los apóstoles lo hicieron siempre. Por tanto, no puede ser engañado. Jesús es el Señor y Él enseñó la fórmula bautismal. Para que un bautismo sea efectivo, escuche esto, la iglesia. Para que un bautismo sea efectivo, debe cumplir con 3 condiciones. La primera está en el libro de Hechos. Vamos a abrir la Biblia. Libro de Hechos, capítulo número 8. Capítulo 8, verso 26. A ver rápidamente, Hechos 8, 26. Mire lo que aconteció aquí en esta historia. Un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur y ve por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó Felipe y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, ¿sabe lo que es un eunuco, verdad? Es un hombre que ha sido castrado, su órgano sexual. Ha sido castrado para poder servir a un rey o a una reina. Por eso dice la Biblia que hay eunucos que se hacen eunucos por causa de los hombres. Esos son los eunucos. Los reyes en su palacio, cuando contrataban a los guardias. Si usted quería ser un guardia del rey en el palacio, el rey tenía muchas mujeres. Entonces el rey, para tener guardianes en su palacio, a esos guardianes tenían que ser castrados, porque el rey salía a la guerra, no podía dejar hombres con capacidad para estar con las mujeres de él, no podía. Entonces eran hechos eunucos, eran castrados para poder servir al rey. Eran eunucos que se hacían eunucos por causa de los hombres. También dice la Biblia, y hay eunucos que nacieron siendo eunucos. ¿Cuáles son esos? Esos son aquellos hombres que han nacido. Yo conozco uno, un varón. Hoy en día tiene unos 50 y algo de años. Nació siendo eunuco, es decir, tiene don de continencia. No le apetece la mujer. Nunca se ha enamorado de una mujer. Nunca le ha gustado una mujer. No es homosexual. No es que le gustan los hombres, no. Es que vive tranquilo, sin mujer. Tiene un don de Dios, que se llama el don de continencia. Vive tranquilo, sin necesidad de mujer. Eso es un don, hermanos. El que lo tiene, gloria a Dios por él. Nació siendo eunuco. Diga, hermano. Diga. Él fue casado por un tiempo, pero enviudó. Y cuando enviudó se quedó solo. Ahí se hizo eunuco por causa del reino de Dios, que es lo tercero. Pero ese hombre yo lo conozco. Él es delgado, toca guitarra, es cristiano. Toda su vida, hermano. Ni una novia y no es homosexual. Es que tiene don de continencia el hermano, no. Vive feliz. Así también hay mujeres, nacen con don de continencia. Nunca tocan un hombre y viven felices y tranquilas, hermano. Sin necesidad de un hombre. Qué cosa, ¿verdad? Tienen don de continencia. Ahora, el que no tiene ese don, dice la Biblia, que mejor es casarse que estarse quemando, dice 1 Corintios 7. Pero estos son eunucos que nacieron siendo eunucos. Y lo tercero dice, y hay eunucos que se hacen eunucos por causa del reino de los cielos. Esos somos nosotros. Ese es el joven, la joven que es cristiano, que recibe a Cristo y se hace eunuco, es decir, no está con ningún hombre o con ninguna mujer hasta que se casa. Se está haciendo eunuco por causa del reino de Dios, por amor a Dios. Y también el casado, el hombre, la mujer casada, ya se guarda de no tocar a ningún hombre, ninguna mujer,
parte de su cónyuge, se hace eunuco por causa del reino. Solo está para su esposa. O sea, está en obediencia a la palabra. Eso es hacerse eunuco por causa del reino de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces este hombre era eunuco. Se había hecho eunuco por causa de la reina de Etiopía que se llamaba Candace. Entonces dice, entonces Felipe se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. O sea que era un hombre muy rico, y administraba toda la riqueza de la reina de Etiopía. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías. Y Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y él le respondió, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Mire, este hombre tenía mucho dinero, pero tenía un vacío en su corazón. Y él quería llenar ese vacío. Estaba leyendo al profeta Isaías. Y le acontecía lo que le acontece al nuevo convertido, que lee la Biblia, pero no la entiende. Y si se va a leer Apocalipsis y lee allá la bestia de las 7 cabezas y de los 10 cuernos, se asusta y no la vuelve a leer. Por eso los cristianos, tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra a los nuevos creyentes, a las nuevas personas que reciben a Cristo en su corazón. Tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra, porque cuando alguien se convierte es un bebé espiritual, y un bebé no se alimenta solo. Cuando alguien se convierte, Juan capítulo 3 enseña que nace de nuevo. ¿De qué? Del Espíritu. El Señor Jesús enseñó que lo que es nacido de la carne, carne es. Todos aquí hemos nacido de la carne. ¿O quién aquí no nació de una mujer? A ver. Por eso no podemos hablar mal de las mujeres. Todos descendemos de una mujer, excepto Adán. Todos hemos nacido de la carne. Pero el Señor explica y dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, ¿cuántos han nacido del Espíritu? El que ha recibido a Cristo en el corazón, ha nacido del Espíritu. Porque su vida, su espíritu, el espíritu del hombre, está muerto sin el Espíritu de Dios. Pero cuando tú recibes a Cristo, el espíritu del hombre se conecta con el Espíritu Santo de Dios y recibe vida espiritual. Y por eso ahora tiene sensibilidad a lo de Dios. Por eso cuando lees la palabra, el Espíritu te da sabiduría para entenderla. Mientras no haya nacido de nuevo, se le va a dificultar. Se le va a dificultar. Y él leía, pero no entendía. Por eso usted cuando venga aquí a la iglesia, tome nota, grabe la enseñanza en su mente, escúchesela en YouTube. Tome nota para que se la explique al esposo, a la esposa, a los hijos, al vecino, para que cuando alguien lea ese pasaje y no lo entienda, usted se lo pueda explicar. Qué bonito es eso, ¿verdad? Que a usted le pregunte. Y en cuanto a eso, a los varones, ¿dónde están los varones? Tenemos una gran responsabilidad los varones, Fernando. ¿Sabe por qué tenemos una gran responsabilidad? Porque la Biblia dice, hay un pasaje en el Nuevo Testamento, dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones. No les permito, dice Pablo, a las mujeres hablar en las congregaciones. Y si alguna quiere preguntar algo, que le pregunte a su marido en la casa. ¿Y qué tal si le pregunta al marido en la casa y el marido no estudia la palabra y no sabe? ¿Cómo le va a explicar? Entonces los varones tenemos una gran responsabilidad en ser estudiosos de la palabra, para que cuando la esposa le pregunte algo, usted tenga cómo enseñarle la palabra, explicarle lo que no sabe, lo que no entiende. Y ese pasaje de que la mujer no habla no es machismo, era que en aquella cultura los hombres entraban al templo y las mujeres se ponen. Esa es una historia larga. Gloria al Señor. Felipe le explicó, y mire, versículo número 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Gloria al Señor.
Felipe lo acababa de conocer. ¿Y qué hizo Felipe? El hombre abrió la oportunidad y Felipe le predicó el evangelio. Porque la predicación del evangelio, hermano Jesús, es lo que trae salvación a las almas. La predicación del evangelio, hermana María Avendaño, es lo que trae sanidad a los cuerpos. La predicación del evangelio, Niyerlis, es lo que trae prosperidad a la familia. La predicación del evangelio, hermana María Elena, es lo que trae restauración a los hogares. La predicación del evangelio es lo que trae un cambio real en la sociedad. Por eso cuando Cristo vino al mundo no se lanzó a la alcaldía de Jerusalén, porque lo político puede cambiar las normas de seguridad y de convivencia, pero no puede afectar el corazón del ser humano. Para eso se necesita la predicación del evangelio, pues la palabra de Dios es la que es más cortante que toda espada de doble filo, es la que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y es la que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra. Por eso el cristiano y la cristiana que lee la palabra crece espiritualmente, desarrolla dones espirituales y Dios le confía talentos. ¿Por qué? Porque conoce la palabra. Y la Biblia dice porque es necesario que el obrero de Dios sea aprobado. Dice que use bien la palabra de verdad. Tiene que saberla usar, porque la palabra es una espada. Y dice la Biblia que es como de dos filos. ¿Por qué de dos filos? Porque ella corta hacia aquel lado, pero también corta hacia este lado. Por eso el que la predica tiene que tener cuidado. Los errores de un maestro, Lubén, se multiplican. Eso es una gran responsabilidad. Santiago dice, por eso no debéis muchos de vosotros de ser maestros, sabiendo que acarrearéis sobre vuestras vidas mayor condenación. Mire, los errores de un médico se mueren en el momento en que muere el paciente. Falló el médico y se equivocó y se murió. Ahí murió el error. Los errores de un arquitecto, se equivocó en la infraestructura, en las medidas, en el plano, se cayó el edificio y se murió el error. Pero los errores de un maestro se multiplican porque la enseñanza continúa. Leí una frase que dice, hay tres cosas que no tienen reversa. Así decía, hay tres cosas que no tienen reversa en la vida. Y una de las tres cosas que mencionaba es una palabra hablada. Él decía, una flecha al ser lanzada. Decía, una palabra hablada, cuando ha sido hablada, ya no tiene reversa. Si se equivocó puede pedir perdón, pero ya lo dijo. Ese es el problema. Un maestro cogió un discípulo y lo llevó arriba de un edificio. Y le dijo al discípulo, mira, toma este saco. Era un saco lleno de plumas de gallina. Y estando arriba del edificio más alto de la ciudad, le dijo, abre el saco y bota todas esas plumas. Él allá arriba en el edificio más alto de la ciudad abrió el saco y botó todas esas plumas de gallina. El viento, hermano, cogió esas plumas y las esparció enseguida, en cuestión de segundos, se desaparecieron. Y le dijo el maestro al discípulo, baja ahora y recoge todas las plumas que fueron esparcidas. El discípulo lo miró y le dijo, eso es imposible, mister, es imposible. Y le dijo el maestro, así son las palabras. Una vez dichas, una vez lanzadas, es imposible volverlas a recoger, mi querido discípulo. Por eso el consejo de la Biblia es que sea prudente, prudente. Dios nos dio dos oídos y una sola boca. ¿Para qué será? No será para escuchar más y hablar menos. No será para escuchar la mitad, hablar la mitad y escuchar el doble. Eclesiastés dice, cuando pues vengas a la presencia de Dios, no seas ligero en hablar.
No seas como de los que prometen y no cumplen. Es mejor que no prometas y cumplas, y no que prometas y no cumplas. ¿Cuánta gente ahora comenzando enero? Señor, este año sí. Este año voy a hacer esto, este año voy a hacer aquello, lo otro, prometiendo. Alguien me dijo, pastor, mire, ore por estos papeles, los voy a meter. Yo he hecho eso y lo hago. Me dijo, estoy analizando si les cuento esto o no es. Una persona, hermano, nunca ha diezmado en su vida. Mire eso. Nunca ha diezmado. Me dijo, ore por esto. Si esto sale, si esto revienta, yo voy a dar una ofrenda para la iglesia, para la obra de Dios. El dinero era cuantioso, ¿no? Y él dijo, una ofrenda cuantiosa, puede ser del 30, del 40%, era un dinero alto. El hombre pensó que a mí eso me iba, y quizá cualquier pastor enseguida sí, hasta habla en lenguas y le va a orar y le unge los papeles. No, hermano. Porque el que come Biblia, no come cuento. Le dije, mi hermano querido, es buena tu intención de corazón, pero yo le voy a enseñar algo a usted. Le dije, voy a enseñarte algo. Usted es una persona que se gana aproximadamente el salario mínimo, algo así. Me imagino yo acá, porque no sé. Sí, pastor, algo así más o menos, me dijo. Si no das a Dios de lo poco que ganas, o de lo que ganas actualmente, ¿qué te hace pensar que sí lo vas a hacer cuando recibas una gran bendición? Este libro llamado la Biblia enseña que el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Y también enseña que el que es infiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Si usted ahora que se gana un salario mínimo, no puede dar para Dios, por las razones que sea, ¿qué te hace pensar que sí lo harás? Yo le dije, esto te lo digo ahora, yo voy a orar, pero quiero enseñarte esto para que no seas ligero en prometer, No sea ligero en prometer. No prometa nada. No quiero que te enlaces con tus palabras. No prometas eso. Vamos a orar. Que el Señor te responda según su voluntad. Que sea bendecido. Cuando seas bendecido, tú actuarás de acuerdo a lo que tu corazón diga. Me dijo, tiene razón, pastor. Voy a proponerme a comenzar a dar. Todavía se lo está proponiendo. Esto se lo estoy enseñando, hermano. Y ustedes saben que yo no soy un pastor platero. Yo le enseño a ustedes la palabra para que no se lo coman los lobos. Porque allá afuera sí lobos. Y bastante. Ayer viajó el hermano Walter, anoche, con Samuel, para Montería. Solo le di los pasajes de ida. Viajó la hermana Silvana y Roxana. Ayer no hemos conseguido un cilindro de gas. Si alguno de ustedes tiene un familiar en Montería. Necesitamos un cilindro de gas vacío. Porque el cilindro de gas en Montería vale 300,000 pesos. O sea, lleno el cilindro más el gas. Nosotros queremos comprar la recarga, pero no el cilindro. Queremos prestar a alguien que tenga un cilindro vacío que nos preste. Porque como administrador de los recursos del Señor tenemos que ser buenos administradores. Y mis hermanos, como le dijo Mardoqueo a Esther, Esther era una joven judía. Dios la dotó de una belleza increíble a esa muchacha. Muy bella, Esther.
Y Dios permitió que Esther llegara a ser la reina del imperio. Y cuando nació una amenaza para exterminar al pueblo judío, que es lo que el diablo siempre ha querido, el Señor lo reprende. Ha querido eliminar a ese pueblo judío, porque a través de ese pueblo vino la simiente salvadora al mundo. A través de ese pueblo Dios ha bendecido a la humanidad, que ha querido siempre exterminarlo. Y Mardoqueo, el tío de Esther, vino a ella y le dijo, mira, hay esta amenaza. Y Esther dijo, ¿y yo qué puedo hacer? Le dijo, pero tú eres la reina, Esther. Haz algo, que nos van a asesinar a todos. La memoria del pueblo de Dios va a ser exterminada de la tierra. Esther decía, pero yo no sé, Mardoqueo, ¿qué hemos de hacer? Estaba como esquivando el asunto, no quería comprometerse mucho al principio. Y mire lo que le dijo Mardoqueo, un hombre de Dios. Le dijo, mira Esther, si quieres ayudarnos, ayúdanos. Y porque tienes cómo hacerlo. Pero si no nos quieres ayudar, no nos ayudes. Porque yo sé que respiro y liberación vendrá de algún lugar. Porque somos el pueblo de Dios. ¡Aleluya! Gloria al Señor para siempre. Por eso, mis hermanos, la obra es de Dios. Y cuando está en momentos difíciles, aleluya, sabemos que respiro y liberación vienen de parte de Dios. De cualquier manera, si usted quiere hacer parte de la obra y servirlo y amarlo y poner sus dones y sus talentos a su servicio, gloria a Dios, porque será parte de esa bendición. Si no lo quieres hacer, lo que dijo Mardoqueo, respiro y liberación vendrá de algún lado, porque la obra es de Dios. Y lo que es de Dios permanece y avanza. Gloria al Señor para siempre. El etíope vino a Felipe, y cuando Felipe les pone el evangelio, él creyó de corazón. Qué maravilloso es eso. Diga conmigo, es tiempo de creerle a Dios. Ya es tiempo de dejar de vacilar tanto y de estar entre agua dulce y agua salada. El profeta Elías vino a Israel y le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servirle y seguirle. Y si Baal es Dios, entonces sigan a Baal. Pero no pueden estar allá y acá. Tú no puedes tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Porque de una misma fuente no puede brotar, dice Santiago, agua dulce y agua salada. Tiene que ser decidido. Decídase por Dios. Y si se decide por Dios, no se avergüence del evangelio, como dijo Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios que transformó mi vida, la de mi familia, mi hogar. El evangelio me lo ha dado todo, me ha dado luz, me ha dado esperanza, me ha dado la bendición que el mundo no me ha dado. Entonces, ¿cómo nos vamos a avergonzar del evangelio? Si al mundano no le da vergüenza ser mundano, al hijo de Dios no le puede dar vergüenza ser hijo de Dios. Yo estaba en la universidad donde me gradué del pregrado y un día una joven llevó un letrero a la universidad que decía, soy lesbiana, ¿y qué? Y los muchachos me dijeron, Xavier, mira ese letrero que está. Ah, sí lo vi, ¿qué opinas? ¿Y qué opinas tú, Xavier? Y yo le dije, yo soy cristiano, ¿y qué? Gloria al Señor para siempre. Porque si al impío no le da vergüenza proclamar su pecado, al Hijo de Dios no puede esconder la luz. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y nadie coge una luz y la esconde debajo de la cama, sino que la luz, ¿dónde se pone? En lo más alto. Porque con un solo bombillo que haya encendido en tu casa es suficiente para que desaparezcan las tinieblas. Así que como un solo hijo de Dios que hay en la familia, si eres tú, siéntete bienaventurado, porque tienes el privilegio de iniciar el evangelio en tu familia. Qué maravilloso que diga, aquí en esta familia, el primero que recibió a Cristo fue Mayerly Sarmiento. Y a través de ella llegó el evangelio a todos. ¡Qué glorioso! Eres una primicia del Señor cuando eso ocurre.
Él creyó en el Evangelio. Es tiempo de creer al Evangelio y de seguir las pisadas del Señor. Es tiempo de arreglar la vida con el Señor. El que no se ha bautizado, que se bautice. No se ha casado, arréglese rápido y cásese. Vale 200,000 el matrimonio civil en la notaría. Me actualizó Daniela y Fernando. Póngase pila y apenas se case, venga y vamos a bautizarlo. Y vamos a servir al Señor. Gloria a Dios. La pastora Isabel dice que hacemos un arroz de pollo aquí. Y sale para pintura, dicen acá en la costa. Y vamos a servir al Señor, mis hermanos. No se puede pasar otro año más. Ahí, mire, léase el Nuevo Testamento. La gente recibía a Cristo y enseguida se bautizaba. ¿Cuánto tiempo hace que usted recibió a Cristo en el corazón? ¿Ya se bautizó? No, pastor, que ya creyó. Les dije que eran 3 requisitos para que un bautismo sea efectivo. El primero está aquí. Capítulo 8, versículo 36. Y yendo por el camino, el etíope creyó al evangelio. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Había una quebrada, un río. Qué sé yo. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Oiga, se acababa de convertir. Y ya se quería bautizar. Qué maravilloso, ¿verdad, hermano? Digo, no, pastor, espérese, es que... Le dije, Felipe, espérate que tengo que dejar unas cositas. Tengo unas malas mañas por ahí. Todavía digo unas malas palabritas. Todavía se me salen cosas. No tengo que... ¡No! Él dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y yo le digo en esta mañana, aquí hay agua. Ya está una piscina llena ya. ¿Qué impide que sea bautizado? Y mire la respuesta de Felipe. Felipe le respondió, si crees de todo corazón, bien puedes. Gloria al Señor. ¿Cuál es el primer requisito, hermano? Y el único, creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Si crees en Cristo, bien puedes. Si crees en Cristo, bien puedes. Eso le dijo Felipe. Felipe no le preguntó ni si era casado, si era divorciado, si era separado, si era eunuco. Porque era eunuco. ¿Para qué le iba a preguntar? Era eunuco, hermanos. Hay hermanos que oyen, pastor, pero ahí Felipe no le preguntó si era casado. Porque nuestra recomendación en la iglesia, mire, es que, vamos a terminar esta historia acá. Él mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó enseguida. Eso fue así. Como dice mi abuelo, cayendo y corriendo como la iguana. Aquí en Barranquilla tienen, bueno, ese es de Córdoba, otro dicho que dice, sacando el muerto y soltando el llanto. Ese es de Córdoba, otro dicho. Lo que quieren decir es que sea rápido la cosa. Este creyó y se bautizó enseguida. Nuestra recomendación para ese tema de los casados, de los separados. Mis hermanos, porque cuando una persona, mire, está en unión libre, cuando está en unión libre, entonces la Biblia eso le llama un estado de fornicación, ¿verdad? Entonces, ya ha creído en Cristo, ¿por qué no la bautizamos enseguida? Le decimos, hermanos, cásense, porque el bautismo, dice Romanos 6:3. ¿No sabéis, hermanos, que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús habéis sido bautizados en su muerte a fin de resucitar para vida? Es decir, el bautismo, mis hermanos, mírenme un momento, guarda un simbolismo, es lo que va a acontecer ahorita ya. Cuando cogemos el cuerpo de la persona y lo sumergimos en el agua, porque la palabra bautizo viene del griego baptizo, que significa ser sumergido. Por eso el bautismo es por inmersión. Hay que sumergirlo. Eso no es una idea del pastor. Que la palabra bautizo viene del griego baptizo, que significa ser sumergido. Cuando Cristo se bautizó, ¿cómo se bautizó? Fue sumergido en el río Jordán. Entonces, para que el bautismo sea efectivo, número uno, debe
creer en Cristo. Número 2, debe ser sumergido. Y número 3, se debe invocar la fórmula bautismal que enseñó Cristo, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esos son los 3 requisitos, mis hermanos. Primero, debe creer en Cristo. Está acá la iglesia, vamos. Después de un momento. ¿Qué es lo primero? Debe creer en Cristo para ser bautizado. Lo segundo, debe ser sumergido. Y lo tercero, se debe invocar la fórmula bautismal para ser sumergido. Por eso, mire, hermano, quítese esa idea. Pastor, es que si no es en el río, porque Jesús se bautizó en un río. Aleluya. ¿Por qué se bautizó Jesús en el río? Bueno, porque en el río eran los bautismos, porque Juan el Bautista estaba ahí. Pero Juan también hizo por allá en el mar y en otros lados. Y lo importante es que sea. ¿Y por qué Jesús no se bautizó en una piscina? Porque no existían en esa época. ¿Por qué Jesús no tenía Facebook ni Instagram? Porque no existía el internet. Hay cristianos que se complican la vida. Es del diablo tener Instagram. Jesús no tenía Instagram, no existía el internet. Mire, ahora en la época de Navidad, esas lucecitas del diablo, las lucecitas, porque allá en Babilonia las lucecitas, mire, en ese tiempo Thomas Alva Edison no había inventado la bombilla eléctrica. No existía la luz. Déjese de cuento. El que come Biblia no come cuento. Esa estrella es símbolo de la estrella del arbolito. Tú le dices, símbolo del diablo. Que dice que cayó como un lucero, hijo del amanecer. Ese tiene el diablo en la casa y en el arbolito, hermano. La gente representa que fue la estrella que guió a los magos a Cristo. Gloria al Señor. Este y más mitos desmontados en esta mañana. Porque el que come Biblia no come cuentos. Y la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La gente anda con la carga aquí del peso. No es suficiente el peso que traían del mundo. Ahora en la iglesia le ponen más. No, aquí vino para quitárselos. Aquí vino para ser libre. Aquí vino para romper las cadenas. Aquí vino para romper las ligaduras. Aquí vino para romper la religiosidad que tanto le hace daño a la gente. Porque el evangelio es libertad. Y la libertad en Cristo. No libertinaje, pero libertad en Cristo. Gloria al Señor para siempre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Se bautizó el etíope enseguida, mis hermanos. Recibió a Cristo y dijo, aquí hay agua. Se enamoró del Señor enseguida. Qué bueno que usted también sea así. Diga, pastor, yo no estaba en la lista, pero estoy listo. Gloria al Señor. Que alguien pueda decir esta mañana, pastor, no estaba en la lista, pero voy para esa. Yo también quiero servir a mi Señor. Hermanos, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, se bautizó, ¿cuánto más usted y yo? ¿A qué edad se bautizó Jesús, iglesia? A los 33 murió en una cruz. Gloria al Señor. A los 30 años, amén, hermana María. A los 30 años se bautizó Jesús. ¿Por qué? Porque en Israel un hombre era considerado muchacho o joven de los 30 años hacia abajo. Pero cuando cumplía los 30 años ya era considerado adulto, consciente de su responsabilidad. Por eso Jesús tuvo que esperar hasta los 30 años. Y cuando cumplió los 30 años, se bautizó. Y mire, se bautizó e inmediatamente comenzó a ejercer su ministerio. Porque una vez te bautizas, gloria al Señor, comienzas a servir a Dios, comienzas el ministerio y se comienzan a manifestar en tu vida los dones, los talentos y lo que Dios ha puesto en tu vida. Porque quiero decirle en esta mañana, usted y yo somos hijos dotados por el Padre. El Padre no nos mandó con las manos vacías al mundo, ha puesto dones, talentos en tu vida, en cada uno de los que está aquí en esta mañana, de diferentes formas, conforme a su voluntad, pero a cada uno Dios le ha dado
dones, talentos, ministerios, para que logres lo que has soñado en tu corazón, para que hagas posible y realidad el servicio a Dios, porque no puedes servir si no tienes herramientas. Dios te da las herramientas. Y la principal herramienta ya te la dio. Te transformó el corazón. Te quitó ese corazón de piedra, ese corazón rencoroso. Y si todavía hay algo de eso, échalo fuera en esta mañana. Ese corazón de odio, ese corazón de rencor, ese corazón de rechazo, ese corazón indiferente, ya te lo cambió. Ahora eres una nueva criatura. Dice 2 Corintios 5:17, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas, otra vez, las cosas viejas pasaron. ¿Pasaron o no pasaron? Pasaron, pues no las puedes seguir practicando más. Ya pasaron. Hasta al viejo hombre, dice Pedro, a la vieja vida para haber hecho lo de la antigua vida. Y ahora, dice Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo, lo vivo para la gloria de Dios, quien me salvó, quien me llamó y me ha hecho ministro para su reino. Y usted ha sido hecho un rey y sacerdote para el reino de Dios. Así que bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y comience a servir a su rey y a su Señor. Diga ahora conmigo, año 2025, año de servicio a Dios. El deseo de la pastora Isabel Daza y el mío es que en esta iglesia todos sirvan a Dios. Todos sirvamos a Dios. Que no haya nadie solo sentado en la banca. Usted solo se sentará a escuchar la palabra, pero de resto todos sirviendo a Dios. Cuando hay un pueblo sirviendo a Dios, mire, se acaba el chisme, se acaba la murmuración, ¿sabe? Porque la gente está ocupada sirviendo a Dios. Ahí no hay tiempo para nada. Y en esta iglesia está prohibido el chisme, la murmuración, la cosa de que yo dije, que yo traje. No, aquí solo se habla de Cristo, gloria al Señor. Y el domingo pasado yo les dije que hay un cosito de madera que lo venden todavía por ahí que dice, si me vienes a hablar de alguien, háblame de Dios, ¿se acuerda? Si lo puede, cómprelo y téngalo en la casa, para que no acepte que nadie llegue a su casa a hablarle de nadie más. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mis hermanos, concluyo diciéndole esto. El bautismo fue mandado por Jesús y ordenado por Jesús. Jesús se bautizó y nosotros hoy en obediencia a su palabra también nos bautizamos. Lo que le falta arreglar en su vida, arréglelo. Lo motivamos, le animamos y lo vamos a apoyar para que también se pueda bautizar. Amén, iglesia. Amén. Dele un aplauso al Señor y póngase de pie. Gloria al Señor para siempre. Padre, gracias te damos por tu palabra.